Pero más adelante, como dice el mismo apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo le da revelaciones a él que no había dado antes, como vimos acá en el capítulo 3, que dice el apóstol Pablo de que el apóstol Pablo dice en el verso 8, habla de que se le dio la gracia de predicar a las naciones las riquezas inescrutables o insondables de Cristo, o sea que no se pueden buscar o encontrar en las escrituras del Antiguo Testamento, que por siglos pasados fue mantenido secreto u oculto en Dios, que creó todas las cosas. Si comparamos esto que dice el apóstol Pablo acá en la carta a los Efesios con algo que dice en la carta a los Romanos, que está en el capítulo 16, voy a establecer que hay una diferencia y sabemos que cuando hay que las cosas que son diferentes no podemos decir que son iguales. Hay ciertas diferencias que aparentemente no son muy evidentes, pero en este caso yo creo que sí se logra distinguir. Dice acá en el verso 25, ahora, en el capítulo 16 de la carta a los Romanos, ahora, a él, quien es capaz de establecerlos por mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, de acuerdo a la revelación del misterio oculto por largas edades pasadas, pero ahora revelado y hecho y dado a conocer a través de las escrituras proféticas por el mandamiento del Dios eterno. Esto es muy interesante, esto último, a través de las escrituras proféticas. Quiero interrumpir acá porque esto es interesante. Vemos como aquí Pablo, en el libro de los Romanos, que pertenece al periodo de los Hechos, habla de un evangelio que él predica, que es el misterio de Cristo, pero que dice que este misterio de Cristo estuvo oculto en las generaciones pasadas o en las edades pasadas, pero fue dado a conocer a través de las escrituras proféticas. O sea que ya en el Antiguo Testamento se hablaba de este evangelio. Vemos, por ejemplo, que en el capítulo 53 de Isaías está relatada la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 22 también se relata de cuando Él estaba en la cruz, lo que sintió, lo que padeció cuando fue crucificado. Existe el Salmo 16 que habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay múltiples, en Génesis 3 comienza ya el misterio de Cristo a revelarse a través de las escrituras proféticas, cuando Dios promete, da la promesa a la mujer de que un descendiente de ella va a aplastar la cabeza de la serpiente. También está el mismo Abraham, dice que vio el día de nuestro Señor Jesucristo, o sea que al mismo Abraham se le anunció de que un descendiente de él iba a ser el que iba a ser el Redentor, o el que iba a bendecir no solo a Israel, sino a todas las naciones, como vemos que está en el Antiguo Testamento, y múltiples escrituras del Antiguo Testamento. Entonces dice acá, en el versículo 26, pero ahora revelado y dado a conocer a través de las escrituras proféticas por el mandamiento del Dios eterno, para que todas las naciones puedan creer y obedecerle. Es muy interesante esto que dice acá, de que todas las naciones puedan creer y obedecerle. Debemos comprender que ya, como vimos en un video anterior, que dice el apóstol Santiago en el concilio de Jerusalén, que él anuncia esa escritura que está en Amós, en el libro de Amós, donde se anuncia que los gentiles iban a poder acercarse a Dios a través de la nación de Israel.
vemos ese cumplimiento ya en el libro de los Hechos, cuando en el capítulo 10, Cornelio, que es el primero que empieza de los gentiles, que comienza a ser agregado a la iglesia de Jerusalén, que era estrictamente judía. Recordemos la renuencia que tenía el mismo Pedro, siquiera de ir a visitar a la casa de Cornelio, ya que él obedecía la ley, y la ley le impedía a él entrar a la casa de un gentil. Entonces vemos cómo ya se da cumplimiento. Ya en el Antiguo Testamento Dios había anunciado que los gentiles iban a poder ser beneficiados o bendecidos, ser cubiertos por la bendición que Dios daba a su pueblo escogido a través de hacerse miembros de la nación. Durante el periodo de los Hechos vemos que había muchos prosélitos judíos que se habían hecho, incluso que se convertían en judíos y miembros de la nación. Pero ya a través del Evangelio del Reino, ellos van a poder adherirse a la nación o a esta iglesia de creyentes, esta iglesia de Dios, que era ese remanente del cual en el Antiguo Testamento, o sea, el remanente profético de los creyentes, como dice el apóstol Pablo, de que hay un remanente escogido por Dios por gracia. Ese es el remanente de las personas, tanto judías como gentiles, que son los que van a poner su fe en el Evangelio del Reino. Bueno, entonces lo que quería establecer al leer este verso de Romanos es cómo hay una diferencia. Debemos distinguir cómo Pablo, durante el libro de los Hechos, él tuvo un ministerio para la nación de Israel, y no solo para la nación de Israel, sino un ministerio para anunciar el Evangelio a las naciones o a los gentiles, pero era un evangelio que era el Evangelio del Reino, por el cual los gentiles podían hacerse miembros de esa iglesia de creyentes a través del Evangelio del Reino. Esto lo hizo Dios porque había producido una ceguera parcial a la nación y quería producir celos a la nación, lo cual logró en parte, pero no fue de mucho éxito. Y ya en la parte final del libro de los Hechos vemos como ya entonces Dios ya produce una ceguera total. Creo que más o menos he establecido cierta diferencia entre lo que es el Evangelio que Pablo predicaba durante el periodo de los Hechos, cuando todavía la nación era el canal de bendición y todavía se predicaba el Evangelio del Reino, tanto a judíos como gentiles. Ese era el ministerio de Pablo. Pero después de que se produce este endurecimiento o enceguecimiento total, que está en el capítulo 28 de Hechos, Dios da más revelaciones al apóstol Pablo, y son revelaciones que tienen que ver con esa declaración de Dios en el capítulo 28 del libro de Hechos, verso 28, donde dice que la salvación de Dios es enviada a las naciones. Es la salvación, o sea que al ser enseguecida Israel, ya ella deja de ser en ese momento la nación privilegiada, o que tiene prioridad, o está en mayor jerarquía sobre las demás naciones. Ya la salvación es enviada a todas las naciones, y entendemos que ya posteriormente la historia nos habla cómo el templo de Jerusalén es destruido en el año 70 después de Cristo, y cómo se produce una dispersión o un exilio donde los judíos son, después de que se produce esa invasión de los romanos a Israel, o esa destrucción que hace del templo el general Tito, que después es declarado emperador.
Entonces ya la nación propiamente de Israel deja, o ya no es la nación que había sido, y entonces ya los judíos son considerados a partir de este momento como los demás miembros de las naciones. Entonces ya Dios está ofreciendo es a todas las naciones, tanto a judíos como a los miembros de las demás naciones, su salvación, y esto lo hace, o este programa, o esta nueva serie de instrucciones Dios las da a través del apóstol Pablo, quien afirma en el capítulo 3 del libro de los Efesios que a él es que por la gracia de Dios y el poder de Dios se le han dado estas revelaciones sobre esta dispensación